oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre dispuesta para seguir hablando de historia. De historia y de historias que ustedes pueden también leer en un boletín que cada 2 semanas le pueden enviar a su correo electrónico escribiendo a cultural@arnet.com.ar y que también pueden leer en la página de Milim Cultural, así todo junto, milimcultural.com.ar. Y dicho lo cual, pues vamos a seguir. Estamos en esta ciclo dedicado a los judíos de Italia. Hemos pasado por distintas épocas y ahora estábamos en el Renacimiento. La entrega anterior también la dedicamos a este tema, pero ahora vamos a centrarnos con el tema de la Kabbalah durante el Renacimiento, ¿no? Sí, tal cual, porque para algunos historiadores el tema de la Kabbalah judía tiene que ver con la filosofía renacentista, con el neoplatonismo, con la filosofía hermética y con algunas de las cosas que siguieron estos artistas del Renacimiento. También hay que decir que hay toda una cuestión de magia que subsiste a lo largo de todo el Renacimiento. Si uno mira y si estudió con cuidado todos esos temas, va a darse cuenta de que el tema de la astrología también tuvo un papel importantísimo en la época del Renacimiento y además la cuestión de la alquimia. Pero bueno, la Kabbalah influyó fuertemente en una personalidad tan importante como Pico de la Mirandola. Ahí estuvo gente muy importante, estaba distintos cabalistas hebreos, sí, antes incluso de la expulsión de España. Uno de ellos fue Elías del Médico. Yo creo que conté la vez anterior que en el cuadro de la procesión de los Reyes Magos está la figura de él, está representado él estando ahí. Y además hubo también Joao Alemano. Hay distintas figuras importantes que van a influir mucho sobre él, sobre este hombre que además se armó una de las bibliotecas más importantes sobre el pensamiento, la filosofía y las creencias judías de la época. Esto es algo totalmente inusitado. Yo también la vez pasada conté cómo los papas de aquellos tiempos tuvieron médicos judíos y cómo uno también influyó, cómo estudiaban hebreo, que hasta esa época era algo ajeno y desconocido para ellos. Y bueno, lo que va a hacer este hombre, que es el Pico de la Mirándola, va a crear la Kabbalah cristiana. Pero cuando él crea la Kabbalah cristiana es indudable que él no puede separarse de la influencia que va a ejercer el judaísmo sobre su pensamiento y sobre ese pensamiento y esas creencias que se van a difundir en esa época después por el resto de la cultura europea. Para mucha gente el Renacimiento es algo general que abarca también, qué sé yo, lo que era Inglaterra, lo que es varios otros lugares. No sé, yo no puedo creer. De acuerdo a la formación que he recibido, el Renacimiento es un fenómeno típicamente italiano que va a ejercer su influencia, por supuesto que sí, en otros lugares europeos, pero bueno, Copérnico al lugar donde vino fue a Florencia para decir, se va de Polonia para decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Hay un montón de cosas que pasan ahí que no pasan en ningún otro lado. Pero lo más importante que va a suceder para los judíos es lo que va a ser este Pico de la Mirándola, que muere joven. Él era un noble italiano, creo que era un conde. Es que no se sabe si murió asesinado, fue bastante perseguido, porque también la Iglesia va a perseguir esta cuestión de la magia, que está asociada con el tema del hermetismo filosófico y también con la Kabbalah, porque la Kabbalah termina siendo las prácticas cabalísticas también, para mucha gente tiene que ver también con lo esotérico y además con la magia. Lo cierto es que
de esto habla mucho ella, Frances Yates, que es una historiadora, o era una historiadora inglesa, que ella estaba fascinada con Gershom Scholem. La verdad yo no soy una especialista en la historia del Renacimiento, pero para mí Gershom Scholem es muy difícil de leer, es muy difícil de entender. Él no dejaba de ser un judío alemán que escribía como escribían los historiadores alemanes, pero a mí me parece que no puede entenderse el judaísmo sin lo que Gershom Scholem contó sobre el tema del misticismo judío, de lo que es la Kabbalah y todo eso, porque bueno, formó parte de ese pasado judío. Y lo que esta Frances Yates decía es que hay que entender también el Renacimiento con esta fuerte influencia cabalística que ejercieron estas distintas personalidades. Algunos de ellos se convirtieron al cristianismo y ejerció una influencia muy grande en el cristianismo también, la Kabbalah judía, esta forma y esta manera de pensar, pero además en la religión, porque si se piensa que Johannes Reuchlin, creo que era Johannes, que era yo escribí y te mandé, porque bueno, no me puedo poner todo el tiempo a decir en lo que ahora es Italia o en lo que ahora es Alemania, pero Alemania se constituye como país otra vez en 1870, Italia más o menos para la misma época. Estamos hablando de regiones europeas. Lo que se dice que era Francia era la Provence estaba lleno de cabalistas y también de judíos racionalistas. El sur de Francia fue muy importante para el judaísmo, y estos estaban conectados también con lo que era Roma y sobre todo con lo que era Florencia, que es la cuna del Renacimiento. Lo que es muy importante, y yo te lo he escrito, quiero que eso conste, porque Johannes Reuchlin es alguien que proviene de lo que hoy en día es Alemania. Y él aprende hebreo, es discípulo, él estudia con Pico de la Mirándola, y aprende hebreo. Y cuando él aprende hebreo, él es el primero que él hace como una especie de diccionario o de texto hebraico, en hebreo, y es la primera vez que lo hace un cristiano. Esto va a determinar una difusión del hebreo como lengua. Y el hebreo como lengua le va a permitir a mucha gente leer textos escritos por los judíos, textos hebreos. Eso va a influir mucho en la época, pero sobre todo con lo que va a tener que ver es que la Biblia va a poder ser leída en hebreo, sin la traducción de San Jerónimo, sin la traducción de la Vulgata, que fue una muy mala traducción. Y esto va a ejercer una influencia muy grande, por empezar, en Alemania. No se puede pensar en el protestantismo sin esta difusión del hebreo, y además de la imprenta que va a editar estos textos. Y en Inglaterra va a pasar lo mismo, porque ahí van y enseñan el hebreo directamente, y mucha gente va a leer el hebreo directamente. Sobre todo, cuando digo el hebreo, estoy hablando de lo que para ellos es el Antiguo Testamento, la Biblia. Las cosas que están diciendo los judíos acerca de su propia historia y acerca de sí mismos. Y esto va a tener que ver con el surgimiento de sectas, va a tener que ver con cambios muy grandes que se van a ir apareciendo posteriormente. ¿Tenemos más tiempo para que pueda contar algunas otras cosas? Sí. Quiero contar también que los judíos siempre se caracterizaron por ser muy buenos joyeros, gente que hacía trabajos muy hermosos con el oro. Entonces estaba mirando textos, hay uno que te atañe directamente a vos por el tema de la música, ¿era Salomone de Rossi? Salomone de Rossi, sí. Un músico renacentista muy importante, porque los judíos vivían ahí antes de los que se van a ir de España cuando son expulsados, y eso lo vamos a hablar la próxima vez, que los reciben sobre todo los Medici y la casa de la en Ferrara. Pero bueno, hay judíos que estaban viviendo, y estos judíos eran ricos, y estos judíos, muchos de ellos, era gente que vivía muy bien, y entonces no sé, por lo menos para mí, el sentido de la belleza que introduce el Renacimiento en Italia
todavía no se terminó. Eso es una sensación que tengo yo cuando miro cómo ellos decoran sus vidrieras, cómo presentan muchas de sus cosas. Entonces, había un señor que se llamaba Salamone da Seso. Entonces, si lo encontrás, si lo vas a buscar, vas a ver que te hablan mucho de sexo, porque parece eso en italiano. Y en realidad era un judío de origen germánico, un joyero y sobre todo un especialista en el labrado de espadas. Y muchas de esas cosas, y sobre todo en el mango de ellas, que parece ser que ha hecho cosas maravillosas. Bueno, este es el que nos ha llegado a nosotros, el recuerdo de él. La otra es cómo los judíos hacían, estos judíos italianos, hacían sus textos litúrgicos, y lo más importante es saber cómo sus ketubot, cómo las hacen ilustrar, pintar, y toda con esta fuerte influencia que tiene todo este arte que se va a desarrollar durante el Renacimiento. Y hay un cuadro, se llama Código de Rossi, que muestra una boda judía en la Italia del siglo XV. O sea que hay presencia judía, hay constancia de presencia judía. Dice que además los judíos participaban en distintos lugares con la ornamentación de las plazas, tenían el deber de la ornamentación para las celebraciones y todo eso, y además había un maestro de danza que se llamaba Pesaro, que también estuvo en Florencia, y que hay una pintura donde él está enseñando danzas, y Pesaro, Guglielmo de Pesaro, era un maestro de baile que fue muy famoso en la época del Renacimiento. Así que hay todo, y también hay otra cosa que yo la desconocía cuando empiezo a buscar cosas para poder contártelas a vos y a la gente, es que Amatus Lusitanus, que era un judío portugués, era un converso, que es alguien que trabaja como médico y es autor de obras médicas del siglo XVI, se escapa de Portugal y se va acá, creo que a Florencia o en la Toscana. Y ahí él vuelve a convertirse al judaísmo, y entonces eso también es un lugar, de alguna manera estas cortes de los Médicis, de los Medici, fueron una especie de refugio para gente muy notable. Lo que hay que pensar es que ahí nacen un montón de ciencias, ciencias no, porque en esa época no nació la ciencia, pero escribe y crea y piensa un montón de gente, como fue sobre él el autor del Príncipe, que fueron todos protegidos. Maquiavelo. Maquiavelo. Hay toda una serie de cosas que no sé si hubieran podido pensarse si no hubieran existido los Medici, por quien yo tengo una profundísima admiración. Si tengo un ratito más, diré que cuando yo estudiaba en la facultad, Hobsbawm, que era es un historiador muy importante, ha muerto ya, del capitalismo, dijo que los Medici eran gente del Renacimiento, y en esa época no había el concepto capitalista de ganar dinero. Yo no sé si esto te lo dije una vez, pero cuando yo tuve la suerte de pasear por Florencia, dije, yo no sé si ellos, porque en el capitalismo, según lo que decía, no es el único que lo dice, por supuesto, Hobsbawm, es que el dinero siempre tiene que generar dinero, siempre tiene que estar circulando, y eso es una de las características del capitalismo, y que él dice que los Medici no pensaron así. No sé, pero lo que ellos hicieron en Florencia hace que Florencia todavía viva y coma de todo lo que ellos estimularon, protegieron y hicieron de esa ciudad una maravilla, y también parte de lo que es Roma, y las cosas más hermosas que tiene también son parte de eso que se generó ahí y que aún continúa. Así que mucha gente sigue viviendo y comiendo de eso que ellos gestaron hace tantos años. Uh-huh. Bueno, eso fue una onda expansiva, porque tú hablabas, en otros países o en otras zonas más lejanas. Sí. Pero también en la propia zona norte de Italia, en sitios como la propia Venecia, Milán, o antes mencionados a Rossi, Salomone Rossi, que era de Mantua, y ahí estaban los del este,
son otras familias protectoras de... sí, ellos junto con los Medici, claro, protegieron a los judíos, los invitaron a residir en sus tierras, sí. Uh-huh. No, pero que digo que eso, que fue seguramente, o sea, el epicentro fue Florencia, pero luego eso alcanzó al norte de Italia especialmente, y luego ya sí llegó de forma atenuada y con algunos siglos de diferencia en algún caso al resto de los países de Europa, incluso al continente americano, que ya se descubrió, recién se descubría por entonces, pero unos siglos más tarde, pues el Renacimiento también llega a las colonias de ultramar, ¿no? Seguro, sí, pero lo que ellos hicieron, ese invento de la creación de la perspectiva, esta cosa que dijo él, un arte donde está la primera, la catedral, la catedral que es Santa María del Fiore, que es la primera, que está hecha del modo que está hecho, ahí es como la cuna de eso, y tenemos figuras así notabilísimas como Miguel Ángel. Y lo que quería decir es que también hay un autor que es el hijo de Abravanel, Salomone, que lo llamaban el hebreo, no es Salomone, no sé por qué dije Salomone, y Diálogo de Amor está contado y es una obra de carácter neoplatónica también. ¿Qué es lo que tengo para decir? Porque la filosofía no es lo mío y tampoco pretendo. Yo trabajo con historia, pero el neoplatonismo hay obras, eso se ven obras de Miguel Ángel, donde él las trabaja pero no las termina, es como que queda el mármol abajo y él está como diciendo, bueno, hay ciertas cosas que no sé, el arte no puede llegar a terminar de reproducir porque es incapaz de eso. Entre otras cosas, bueno, esa es la expresión de ese arte neoplatónico, y también tenemos el hijo de Abravanel, León Hebreo, que era una de sus figuras también muy importantes, también dentro del renacentismo italiano. Además, León Hebreo era, pero esto yo no sé si en España se entiende, acá en la Argentina diríamos que era muy timbero, y eso era un problema muy grande. ¿Allá también dicen timbero? No, aquí se dice ludópata en todo caso. Ah, bueno, pero eso es un término muy moderno. Muy el término moderno. Así cotidiano de acá es alguien que es muy jugador, que está dominado por el juego, y fue uno de los problemas. Pero bueno, eso no tiene que ver con el Renacimiento, es solo una pequeña anécdota. Bueno, pero de anécdotas también a veces nacen historias como las que nos has contado hoy y que seguiremos desgranando en próximas entregas. Ya saben, dentro de 2 semanas volveremos con Milim, la historia de las diásporas. Les recuerdo a los oyentes milimcultural.com.ar, la página web, y el boletín suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y seguiremos hablando de los judíos, de lo que hoy es Italia, y como con las aclaraciones de que eso no es Italia hasta 1870, hasta el Risorgimento y Garibaldi. Es muy importante decirlo, si no la gente, cuando uno enseña historia, tiene que decirle a la gente, miren, lo que es ahora antes no fue así, porque si no parece, para la gente hay como un presente, un pasado perpetuo, no, un pasado y un presente perpetuo, no es así, las cosas todo el tiempo cambian, y eso es la historia. A veces a nosotros mismos nos cuesta soportar esos cambios que se producen aún en nuestra presencia, pero bueno, esa es la historia, como las sociedades humanas y todo van cambiando constantemente. Bueno, lo que no cambia es que dentro de 2 semanas te tendremos aquí. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Bueno, gracias a vos también, y hasta dentro de 2 semanas.